Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, estamos en su programa Creed en sus profetas. Cada día dedicamos un momento para el estudio y la búsqueda de los consejos inspirados de Dios. En Creed en sus profetas también estamos siempre acompañados por el consejo inspirado de la palabra de Dios y el del espíritu de profecía. Para esto contamos con la presencia del pastor Bruno Razo, quien nos trae las citas inspiradas y que compartimos con mucho gusto con ustedes, queridos amigos, en Nuevo Tiempo, la señal de esperanza. Bienvenidos todos. Pastor, bienvenido también. Gracias, Pastor Ever, gracias a Dios. Ezequiel capítulo 45 nos convoca hoy algunas lecciones seleccionadas de destaque de este capítulo en los comentarios de Elena de Huay, y deseando enviar un abrazo de respeto, de cariño y muchas bendiciones de parte de Dios para todos nuestros amigos. Ahora sí, entonces, nos concentramos en Ezequiel capítulo 45. Durante varios días hemos estado siguiendo la visión del templo que Dios le dio a Ezequiel, pero ahora se concentra en las partes externas del templo, es decir, Dios les dice, ustedes cuando sean asentados nuevamente en la tierra y cuando se les reparte la tierra por heredad, van a separar una porción para Dios. Van a consagrar la tierra y les da la longitud de cuánto debía ser. Y entonces dice, esto será santificado en todo vuestro territorio alrededor, ¿no? Está hablando aquí de la santificación de nuestra vida, de nuestras posesiones. Hay cosas que tenemos que separar. Este mundo, quisiera enfocarlo de esta manera, este mundo es posesión de Dios. ¿Será que Dios tiene alguna porción de gente separada, santificada, un pueblo exclusivo que es separado para un uso santo? ¿Qué nos dice Elena White? Muy bien, muy buena pregunta, y en el libro Alza tus ojos, página 129, ella responde, y por supuesto la Biblia también tiene la respuesta a esa pregunta. Ella lo amplía de esta manera. El Señor Jesús siempre tendrá un pueblo escogido que le servirá. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, Él les quitó el reino de Dios y se lo dio a los gentiles. Dios continúa obrando de acuerdo con este principio en cada rama de su obra. Cuando una iglesia demuestra que es infiel a la obra del Señor, no importa cuán alto y sagrado pueda ser su llamado, Dios no puede seguir trabajando con ella.
Otros son escogidos entonces para llevar importantes responsabilidades. Pero si estos a su vez no purifican sus vidas de toda acción errónea, si no establecen principios puros y santos en todos sus límites, entonces el Señor los afligirá y humillará dolorosamente, y a menos que se arrepientan, los quitará de su lugar y hará que sean un baldón. O sea, Dios siempre tiene un pueblo escogido, pero así como en un tiempo llamó al pueblo de Israel para que fuese una luz con los países vecinos, y finalmente Israel fue rechazado porque no vivió a plenitud el mensaje de Dios, los gentiles, es decir, los que no eran judíos, también tuvieron acceso al Evangelio y fueron destinatarios del amor, del poder y de las promesas de Dios. Lo mismo ocurre con nosotros. Dios quiere hacer una obra a través de nuestra vida y Él va a hacer esa obra. Con nosotros o sin nosotros la va a hacer. Ojalá sea con nosotros, que podamos aprovechar la oportunidad y el privilegio que Dios nos da y aceptar y permanecer en esa salvación y también permanecer en una vocación de servicio para la salvación de otros. Apocalipsis, los capítulos 2 y 3, menciona la historia del pueblo de Dios, la historia de la iglesia cristiana, y vemos que en algunos momentos la iglesia cristiana va cambiando su pensamiento y Dios va levantando a otra iglesia, a otro pueblo, y justamente Apocalipsis 3, los versículos 14 al 21, hablan del último grupo, una iglesia tibia, una iglesia laodicense, pero que recibe una recomendación de Dios. Y entonces, ¿será que este pueblo que recibe esta reprimenda, esta reconvención de Dios, forma parte del pueblo escogido? Sin querer ser muy, digamos, apologético, queriendo identificar a un pueblo, sin embargo, aquí dice que Dios siempre tendrá un pueblo escogido que le servirá. Sí, Dios siempre tiene un pueblo, claro, Dios siempre, porque en realidad Él podría llevar el mensaje sin nosotros, Claro. podría haberlo hecho con los ángeles, pero decidió hacerlo a través de sus hijos, o sea, el pecador rescatado, alcanzado por la gracia de Cristo y transformado, es el mejor recurso para compartir a otros todo ese proceso de sanidad y restauración que Dios quiere hacer. Ujú. Así que Dios siempre tiene un pueblo, Él quiere, puede y necesita contar con nosotros. Podría hacerlo mejor y más rápido sin nosotros, Ujú. pero en su amor y en su misericordia decidió hacerlo a través de sus hijos y a través de cada uno de nosotros. Qué bueno. Gracias, pastor, por esa aclaración. Continúa Ezequiel 45 y nos dice que en el tiempo cuando restaure a Israel, los príncipes ya no harían negocios turbulentos, donde solamente buscarían sus propias ganancias, sino que utilizarían balanzas justas, medidas justas para poder tratar con justicia a todos. Y entonces aquí nos está diciendo que parte de esa reestructuración del pueblo de Dios es que los hijos de Dios tienen que ser fieles en sus negocios. Hoy en día tenemos muchos hijos de Dios que se dedican al negocio, al comercio, y en realidad en algunos lugares la mayoría de los hijos de Dios tienen algún tipo de negocio. ¿Qué recomendación nos hace el Señor a través de Elena White respecto a la integridad en nuestros negocios? Algunos piensan que la religión solamente tiene que impregnar nuestra vida en el momento del culto, y algunos de hecho solo son religiosos en el momento de un culto, y entonces no son religiosos, Claro. porque religioso es aquel que es religioso en el momento del culto, pero que lo es todos los días. Entonces, la religión tiene que impregnar no solo cuando yo esté cantando o haciendo una oración, sino cuando esté trabajando, cuando esté vendiendo, cuando esté comprando, cuando esté actuando. Así es. Tengo que hacerlo íntegramente, tengo que hacerlo correctamente. Y en el libro El Camino a Cristo, página 82, Elena de White dice: el hombre de negocios puede dirigir sus asuntos de un modo que por su fidelidad glorifique a su maestro.
Si es verdadero discípulo de Cristo, pondrá en práctica su religión en todo lo que haga y revelará a los hombres el espíritu de Cristo. El obrero manual puede ser un diligente y fiel representante de aquel que se ocupó en los trabajos humildes de la vida entre las colinas de Galilea. Todo aquel que lleva el nombre de Cristo debe obrar de tal modo que otros, viendo sus buenas obras, sean inducidos a glorificar a su Creador y Redentor. Entonces, un trabajo manual, ¿no es cierto? Un constructor, un albañil, un pintor, si actúa con honestidad, si actúa con responsabilidad, si actúa con integridad, está testificando de que él es diferente. Un profesional, si actúa con integridad, con honestidad, con responsabilidad, con eficiencia, está demostrando que él es diferente. Entonces, no podemos nosotros separar, no hay como ser creyentes solo en la iglesia en el momento del culto. Tenemos que ser creyentes todo el tiempo, en todo lugar. Y es ahí, en esas circunstancias, que parece que nada tiene que ver con lo religioso, es donde mejor demostramos nuestra religión. Cuando hablamos la verdad, cuando vendemos o compramos con honestidad, cuando lo hacemos con integridad, cuando lo hacemos sin hipocresía, sin falsedades, sin fraude, sin engaño, sin soborno. Entonces es allí donde la religión también alcanza su máxima expresión, porque transforma la vida y no nos adaptamos al ambiente corrupto de este mundo de pecado, sino que actuamos diferentes. Cumplimos el ruego de Jesús cuando dijo: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Gracias, pastor. Amigos, ustedes ven, es un llamado a ser personas que tengamos en nuestra vida y que los practiquemos también, los principios de la vida de Cristo: la honestidad, la integridad, la generosidad, el compartir con los demás. Vamos a ir a algunos consejos que son también importantes y ya retornamos. ¿Qué tal? ¿Me acompañas en otra lectura inspiradora? Padres y madres, tenéis una obra solemne que realizar. La salvación eterna de vuestros hijos depende de vuestra conducta. ¿Cómo educaréis con éxito a vuestros hijos? No reprendiéndolos, porque no hará ningún bien. Hablad a vuestros hijos como si tuvierais confianza en su inteligencia. Tratadlos con bondad, ternura y amor. Decidles lo que Dios espera que hagan. Decidles que Dios desea que se eduquen y se preparen para ser obreros con Él. Cuando hagáis vuestra parte, podéis confiar que el Señor hará su parte. Esta cita la puedes encontrar en el libro Conducción del Niño, y también puedes descargarlo del aplicativo del App Store o del Play Store buscando Elena G. de White. También puedes hacerlo visitando la página www.editorialaces.com. Retornamos, amigos, y queremos ofrecerles en este breve tiempo que queda algunos consejos más. Solo recordar aquel concepto de San Pablo cuando dijera que tenemos que pensar y que actuar en función de todo aquello que es digno de virtud. Cuando Cristo está en el corazón, se refleja en todo lo que sentimos, pensamos y hacemos. Ahora vamos a orar. Señor, en este momento te ruego por cada uno de nuestros amigos y hermanos, su trabajo, su ocupación, su familia, sus luchas, sus necesidades. Que en todo lugar podamos ser fieles y que en todo momento podamos vivir en armonía con tu voluntad. Y que también tu gracia, tu misericordia y tu bendición alcance a cada uno. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creed en sus profetas el día de hoy, y deseamos también que el Señor pueda continuar bendiciendo sus vidas, sus propósitos, sus planes, conforme a su voluntad. Nos encontramos el día de mañana en Nuevo Tiempo, la señal de esperanza. Esto ha sido Creed en sus profetas.